Proverbios capítulo 10, versículo 22. Seguramente muchos los podremos decir de memoria, ¿eh? Proverbios capítulo 10, versículo 22. Me parece que en estos tiempos es oportuno recordar esto que sabiamente escribe Salomón. ¿Qué dice ahí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a decirlo todos juntos, ¿eh? Así nos toca. Por lo menos acuérdense de esto y ya me voy contento, ¿eh? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Miren, sigue siendo una gran verdad en pleno siglo XXI esto que leímos, que es la bendición de Dios, la que te da riqueza a la vida, librándonos de toda afán. En Génesis 24:35 da un ejemplo del siervo de Abraham, Eliezer, quien fue a buscar esposa para Isaac, ustedes recordarán. Y él dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se engrandeció y le ha dado siervos y siervas, ganados, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. La bendición de Dios es lo que pone por delante este siervo. En Génesis 26:13 está hablando de Isaac, el hijo de Abraham, y dice lo siguiente la Biblia, que haciendo referencia a él, que en aquel año sembró en aquella tierra y cosechó 100 por 1 y le bendijo Jehová. Así que fíjese en tiempos tan pretéritos cómo esta verdad alcanzaba a aquellos que temían a Dios. Habla de Abraham, dice que Dios le ha bendecido mucho. Habla de Isaac y dice Dios le bendijo. Qué maravilla cuando vivimos en nuestra vida con esta experiencia espiritual. En estos días de zozobras, de temores, de problemas, que bueno recordar que es la bendición de Dios siempre la que enriquece. Estamos en el siglo XXI, sin embargo, esta es una verdad que no pierde o no ha perdido su vigencia. Y yo quiero hablar en esta noche, en este tiempo, si la vista me acompaña, en el matrimonio que goza de buena salud. Como médico, tengo que hablar de la salud, ¿eh? Así que vamos a hablar de tres cosas que caracterizan o que necesita el matrimonio que goza de buena salud. Y si el tiempo nos da, vamos a hablar también de tres problemas que conspiran contra la salud matrimonial. Así que si me tienen paciencia y haremos estas tres cositas. Prometo no terminar muy tarde. Primero, el matrimonio que goza con la salud necesita por lo menos tres cosas. En primer lugar, necesita alimentarse de la presencia y de la participación de Dios. No es lo mismo una cosa que la otra. Repito el concepto. El matrimonio que goza de buena salud necesita alimentarse de la presencia y de la participación de Dios. Salmo 127, versículo 1, vamos a ver, es un pasaje muy conocido en la Biblia, pero para fundamentar este punto. Entonces recuerden, no hice el PowerPoint, pero bueno, no tuve tiempo, pero el matrimonio que goza de buena salud necesita alimentarse de la presencia y participación de Dios. Fíjense que dice Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado el hombre que, o todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y agrega, tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Nuestro primer punto es el matrimonio que goza de nosotros necesita alimentarse de la presencia y de la participación de Dios. Uno de los grandes problemas de la salud personal
tiene que ver con los hábitos alimentarios. Y en esto estamos todos seguramente en falta. Para que el cuerpo funcione bien, necesitamos controlar lo que incorporamos a él. ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, llegamos a la conclusión de que en este tema hemos fallado? Bueno, la buena alimentación del matrimonio tiene que ver con esto, con cultivar la presencia y la participación de Dios. El Salmo es claro. Si Dios no edifica, dice, en vano trabajan los edificadores. Para que el matrimonio funcione bien, hermanos queridos, Dios tiene que participar. Porque muchas veces Dios está presente, es nuestro Salvador, pero no siempre esto implica que Dios participe en las decisiones de la vida, en las decisiones de la familia y del matrimonio. Si Jehová no edificare, dice el salmista, todo lo demás es en vano. Y el Salmo 128 habla del hombre que teme a Dios. Y la conclusión de aquel que teme a Dios es lo que dice los versículos 3 y versículo 4. Tu mujer será como árbol, tus hijos como vides, alrededor de tu mesa, trazando una semblanza de la armonía familiar. ¿Queremos armonía familiar? Empecemos por alimentarnos de la presencia y de la participación de Dios. ¿Cuántas veces la vida de todos los días hace que el tiempo escasee para que cultivemos juntos la búsqueda de Dios? Y entonces ocurre que Dios no participa. Muchas veces, como en el cuerpo, incorporamos cosas que no ayudan, dejando de un lado aquello que o el consejo de Dios que suma siempre para la vida. Así que el primer concepto, brevísimo, cortito, es este. Para que el matrimonio tenga buena salud, lo primero que necesitamos es alimentarnos de la presencia y de la participación de Dios. Acuérdense, una cosa es la presencia, otra cosa es la participación. No siempre estas dos cosas van de la mano. Tenemos ejemplos en la Biblia y en la vida de, después lo vamos a mirar, no me voy a anticipar ahora, de que ambas cosas no son lo mismo. El matrimonio creyente no siempre funciona como Dios quiere. Y tenemos ejemplos en la vida de todos los días. ¿Cuántos matrimonios que están separados o que están mal, entre otras cosas, porque hemos descuidado a Dios en su presencia y en su participación? Segundo lugar, el matrimonio que usa buena salud necesita ejercitarse en el amor y la comprensión mutua. Segundo punto, necesita ejercitarse en el amor y en la comprensión mutua. Vamos a leer, hermanos, en Efesios capítulo 5, un pasaje también muy conocido que usamos mucho cuando la gente se casa. Lo leemos en la reunión de matrimonio, cuando se casaron. Después no lo leemos más. Sin embargo, este es un pasaje para tener en cuenta sobre este tema. El matrimonio que goza de buena salud necesita ejercitarse en el amor y en la comprensión mutuas. Fíjense que dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y agrega, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué pasaje, hermanos? No vamos a profundizar demasiado, pero sí decir algunas cositas sobre esto. Tenemos que saber que el amor y la comprensión constituyen un desafío
y un ejercicio en el día a día. No es que yo te amo y ya está, te amo, me casé y se terminó. No, 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 no es así. El amor es un ejercicio que hay que, valga la redundancia, ejercitar en el día a día. Acá hay aquí un principio que nuestra cultura ha abandonado, el principio de la sujeción. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después habla de la sujeción de la mujer al marido. Pero primero, ¿de qué habla Efesios 5? De que unos y otros tenemos que someternos a Dios. Entonces, cuando esto es así, lo demás es algo realizable y no irrealizable. Pablo habla de este principio, el principio de sujeción en esta carta y él aclara que este orden que él establece es necesario para la armonía en el hogar. Es decir, la mujer debe sujetarse al marido como al Señor. ¿Con esto qué quiero decir? Y espero que los lentes me ayuden porque lo quiero leer para no equivocarme. No pretender estar sobre él, sino con él. Hoy hay muchas familias en donde la mujer pretende estar sobre él, cuando la realidad, el concepto es que tiene que estar con él. ¿Se entiende la idea? ¿Eh? No al culto del personalismo, no al culto del individualismo e independencia personal, sino un culto a la comunión, aceptando el rol que Dios dispuso para cada uno. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres, o las casadas, perdón, a sus maridos en todo. No implica esto el mandoneo por parte de él, ni la servidumbre por parte de ella, sino una reacción dominada por el amor en el sometimiento de ambos al Señor. ¿Se entiende el concepto? No es que, como ella debe sujetarse a mí, yo hago lo que quiero. No, no, esto no es así. Partimos de la base de Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Para que esto pueda ser aplicable correctamente al matrimonio sin que haya conceptos equivocados. Ella no tiene que estar por encima de él, sino con él. Ella o él no tiene que pretender que ella sea su sierva, sino su compañera. ¿Se entiende la diferencia que hay en los roles? Cada uno ocupando su lugar, pero cada uno, queridos, en el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que a los maridos se le pide que amen a las mujeres, a sus mujeres, perdón. No a las mujeres, si no estamos en el horno, a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué le pide Dios a los maridos? Amor y sacrificio. ¿Qué hizo Cristo por amor? Sufrió la cruz, el sacrificio. Estuvo dispuesto a ser aún clavado en la cruz por amor. Bueno, al marido que le dice Dios, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que a la esposa le pide sujeción y respeto, pero al marido que le pide amor y sacrificio. Y estas cosas, hermanos queridos, tenemos que ejercitarlas. En un mundo que es adverso, en un mundo que tiene otros valores que los nuestros, pero esto requiere ejercicio. Yo soy médico y atiendo pacientes internados. Muchos pasan muchos días en cama por neumonías graves, por infecciones graves, y a la hora de tener que levantarse cuando mejoran, las piernas no le dan. ¿Por qué? Porque lo que no se ejercita se atrofia. Y uno le toca las piernas a los pacientes, a veces a unos jóvenes, y son dos telitas.
y hasta que se pare va a tardar un tiempo. Bueno, ¿por qué? Y porque no hubo ejercicio. El músculo no se usó y entonces se ejercitó. Queridos hermanos, el amor hay que ejercitarlo. No es una cosa de palabra, es una cosa de ejercicio diario. A veces idealizamos el amor, ¿eh? Yo te amo, le traigo la flor, etcétera, pero el amor es otra cosa. No digo que esté mal traer la flor, después me van a decir, él dijo que no. No, no, ¿eh? No, no digo que esté mal, pero digo que el amor requiere ejercicio. Así que, ¿qué necesita el matrimonio para tener buena salud? Primero, alimentarse. ¿De qué cosa? De la presencia y la participación de Dios. Y segundo, ejercitarse. ¿En qué? En el amor, como Efesios capítulo 5 lo enseña, y en la comprensión mutua. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que el marido que ama a su mujer ocupará su rol y dará honor a la mujer como a vaso más frágil y coherederas de la gracia de la vida. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Y en tercer lugar, el matrimonio que goza de buena salud necesita cuidarse para no dar lugar a las obras de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 30. Necesita cuidarse. A ver los lentes, acá está. Versículo 31. Miren lo que dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros, en Cristo. Colosenses capítulo 3, para ampliar el concepto. Un salteadito nomás. Versículo 5. Dice el apóstol Pablo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, etcétera, etcétera. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, no mintáis, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El matrimonio que goza de buena salud, entonces, en tercer lugar, necesita cuidarse de no dar lugar a las obras de la carne. Efesios 4 habla entonces de la manifestación del mal carácter. Lo que leímos en Efesios 4 es el mal carácter. ¿Cómo comienza el mal carácter? Dice amargura. Aristóteles define la amargura de la siguiente manera. Es el espíritu resentido que rehúsa la reconciliación. Amargura. A veces vivimos con un espíritu resentido y la amargura entra en casa. Hay que cuidarse de la amargura. Enojo. ¿De qué habla el enojo? Habla del mal humor. Esa es un poco la traducción de esa palabra ahí. El mal humor. ¿Cuántas veces, hermanos, venimos a casa y cuando nos recibe nuestra esposa, contestemos cualquier cosa? Mal humor. Ya está el trabajo. Te fue como te fue, qué sé yo. Pero en casa a veces traemos el mal humor del trabajo. Y esto hace daño al hogar, hace daño a la relación de pareja. ¿Qué más dice? Ira y gritería. ¿De qué habla esto? De levantar la voz. Uno u otro puede levantar la voz. Y esto también es algo de lo cual hay que tener cuidado, hermanos, en nuestra casa. ¿Y qué más dice? Maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Habla de difamación.
Tengo un problema con mi esposa y la difamo. Esa es maledicencia. Así que fíjense este abanico de cardos y de espinos en el matrimonio que constituyen el mal carácter. Cuando leas Efesios 4:30, acordate del mal carácter, la amargura, el enojo, la palabra altisonante y la difamación no tienen que estar presentes en el matrimonio. ¿Qué dice? Quítense de vosotros estas cosas. Y en el verso 27 dice, no deis lugar al diablo. Colosenses 3 también habla de hacer morir lo terrenal en nosotros. Cosas que implican o que generan la ira de Dios. El verso 8 que leímos reitera cosas parecidas a las del versículo 31 de Efesios. Y finaliza con la recomendación de despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Es decir, que no vuelva, porque el viejo hombre está. El problema es cuando vuelve y genera estas cosas que leímos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre con sus hechos. Así que vimos tres cosas necesarias para el matrimonio que goce buena salud. Primero, la alimentación. Segundo, el ejercicio. Y tercero, el cuidado. Cuando vas al médico, para que andes bien, yo te digo a vos, acordate, ya te lo dije, ¿eh? Cuando uno va al médico, ¿qué dice el médico? Tenés que alimentarte mejor, colesterol 404, no va, no es el Peugeot, tenés que bajarlo, tenés que alimentarte bien, tenés que hacer ejercicio y tenés que cuidarte. Lo mismo ocurre en nuestra vida de matrimonio, hermanos y hermanas. Alimentémonos de la presencia y la participación de Dios. Ejercitemos el amor y la comprensión tan necesarias en los tiempos actuales. Y cuidémonos nosotros de las manifestaciones del mal carácter. Quítense, dice el apóstol Pablo, no demos lugar al diablo. Ahora, en 10 minutos quiero hablar de tres cosas, si los lentes me acompañan, con las que tenemos que batallar y que son incompatibles con la salud matrimonial. No vamos a leer los pasajes porque se va a hacer muy largo, pero vamos a hablar de tres problemas que acechan al matrimonio en nuestros tiempos. Primero, los problemas en la comunicación. Segundo, los problemas en la comunión. Y tercero, los problemas en la consideración. Va todo con C, para que se acuerden. ¿Está? Problemas en la comunicación. Problemas en la comunión de objetivos. A veces no hay objetivos comunes. Y tercero, problemas en la consideración del otro. Vamos a ver tres ejemplos. Lo vamos a mirar sin leer los pasajes, pero vamos a dejar el ejemplo. Problemas en la comunicación. Hay varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, está el ejemplo de Isaac y de Rebeca. ¿Se acuerdan? En Génesis 27, cuando uno quería favorecer a un hijo, el otro al otro, y entonces no hubo diálogo entre ellos. Cada uno hizo la suya y la cosa terminó mal. No vamos a leerlo, pero es un ejemplo de un matrimonio que no se comunicó. Pero yo quiero hablar del ejemplo de Adán y Eva. Ahí hubo también un problema de comunicación. Fíjense, Génesis 2:25, no lo voy a leer, pero hablan ustedes, ahí lo tengan en la Biblia, yo lo voy citando. Miren qué escenario había en el principio. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y dice, y no se avergonzada. Nada que ocultar, una relación transparente más allá de la desnudez física. Pero el capítulo 3, ¿cómo comienza? Pero. ¿Cuántos peros hay en la vida?
empezamos bien, pero este chico prometía, pero esta chica venía muy bien, pero ¿cuántos peros? Acá tenemos uno de los primeros peros de la Biblia. ¿Qué dice allí en el capítulo 3, versículo 1? Bueno, habla de la presentación del enemigo encubiertamente con su propuesta. ¿Cuál fue el problema, hermanos queridos? El problema fue que Eva nunca lo vio como un enemigo. Era la serpiente. La serpiente no era el animal que se arrastra, ¿eh? Teóricamente, en aquel momento la serpiente tendría otras características. El que se arrastre sobre la tierra forma parte de la consecuencia del pecado, ¿eh? Pero la serpiente conserva, perdón lo que decía, ¿no? Cierta belleza en sus colores, ¿eh? A veces en sus movimientos. Vos no te das cuenta, ¿eh? Eh, con qué sigilo se mueve la serpiente. No soy un serpentario, pero uno a veces, dentro de lo que la repulsión que nos causa a nosotros la víbora, como le decía, ¿por qué te causa repulsión? Uno puede mirar ciertos rasgos de la belleza anterior que solamente tenía este ser creado por Dios. Así que Eva no lo vio como un enemigo. Y entonces la serpiente hizo tres cosas. Miren, primero, puso en duda, con que Dios os ha dicho, no comeréis de este árbol, etcétera. Véanlo después en la Biblia. Primero sembró la duda. Después lo que hizo fue, una vez que había entrado con la duda, fue sembrar la mentira. Cuando les dijo, o le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primero sembró la duda con que Dios dijo esto, y después sembró la mentira. No se van a morir, sino que por el contrario, van a ser como Dios. Y tercero, en tercer lugar, lo que hizo la serpiente fue excitar los sentidos. Vio que el árbol era bueno, que el fruto era agradable, y comió ella y dio de comer también a su esposo. ¿Qué hay en toda esta historia? Hay un tercero que entra y que desarma la relación. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces hay terceros? A lo mejor es un amigo de la infancia que se mete. A lo mejor es la mamá de él o la mamá de ella. A lo mejor es el papá o algún hermano. Un tercero. ¿Qué quiere decir con esto? Cuidado con los terceros. El matrimonio somos nosotros dos. Y muchas veces los terceros, en su afán de ayudar, la embarran. ¿No es cierto, hermanos? La embarran. Ahora, fíjense quién era este tercero. Era el mismo Satanás. Pero ellos no se dieron cuenta. Así obra el diablo, hermanos queridos. En el matrimonio. Vos no te das cuenta, pero cuando le damos un poquito de lugar, entra y produce los efectos que produjo en este caso. ¿Qué pasó en este caso? Miren, primero se quebró la comunión con Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron toscos delantales de higuera para cubrirse y esconderse de Dios. Se perdió la transparencia. Ahora necesitaban cubrirse, que Él no sepa de cosas mías y que yo no sepa de cosas de Él. Se quebró la transparencia, se quebró la comunión con Dios y finalmente se quebró la armonía, la confianza mutua. Perdieron el lugar de privilegio y fueron expulsados, entre otras cosas, del lugar en el cual estaban. Hermanos queridos, la reflexión es la siguiente.
Cuando damos lugar al pecado, siempre perdemos. Siempre perdemos. Será muy sutil, será algo muy agradable a los ojos, pero tengamos este concepto. Siempre perdemos cuando damos lugar al pecado en la vida, cuando damos lugar a este tercero, que ¿quién era? Nada menos que Satanás. A veces no nos damos cuenta, pero damos lugar a Satanás y él se encarga de arruinarlo todo. Primero, primer peligro, y voy a apurarme, es el problema en la comunión, en la comunicación, perdón. Porque el detalle es, cuando Eva escuchó la propuesta, no puso el freno, ¿eh? Siguió hasta que convenció también a su esposo, y pasó lo que pasó, no tengo por qué andar diciendo, ¿eh? Pero problemas en la comunicación. Dios nos ayude, hermanos queridos, para que mantengamos fresco el diálogo y los temas importantes del matrimonio sepamos hablarlos permanentemente. Segundo, problemas en en la comunión. Primero, en la comunicación. Y yo quiero hablar en este caso de cuando no hay objetivos comunes. Génesis capítulo 19, está la historia, no la vamos a leer, pero ustedes más o menos la conocen, si no después léala bien en casa. La historia nos lleva a un hogar viviendo en un lugar sometido a presiones y a influencias nocivas, tal como era Sodoma, Génesis 19. Hay un hogar ahí, sometido a presiones y a influencias nocivas, de un lugar donde lo material les sonreía, pero las costumbres y la cultura conspiraban contra la salud del hogar y de la familia. Tenemos que aprender, hermanos queridos, que no siempre la prosperidad material se emparenta con la bendición del matrimonio. No siempre. Este es un ejemplo de esto. Acá había guita, perdón la expresión, ¿eh? Había un pasar bárbaro, pero el matrimonio no era bendecido. Dice 2 Pedro capítulo 2, hablando de Lot, que este hombre justo vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué significa nefanda? Conducta que causa repugnancia. Y dice que este justo afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Era un matrimonio feliz? No. ¿Tenían plata? Sí. Hacienda, ganados, y además Lot era un hombre importante, estaba a la puerta sentado, era un hombre importante. Sin embargo, lo material no fue de la mano con la prosperidad del hogar. Así que yo quiero, hermanos queridos, porque a veces nos podemos confundir, pensando que la bendición es tener el coche nuevo, tener la casa nueva, tener el triple de sueldo que tenía antes. Está bien eso, pero no siempre eso es la bendición. Tengo el triple de sueldo, pero no estoy nunca en casa. Tengo el triple de sueldo, pero mis hijos no me ven. Tengo el triple de sueldo, pero no hablo con mi esposa. ¿Eso es bendición? No, eso no es bendición. Eso es plata, pero no es bendición. Bueno, acá pasaba esto. Y dice que en este clima Dios decide ejecutar juicios sobre estas ciudades corruptas. Y la orden era premiante. Le dijo a Lot, escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares, no sea que perezcas en el camino. Entonces Jehová dice, hizo llover fuego y azufre. Y escapando en este contexto, dice la Biblia, que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19, 24 al 26. Ella se detuvo, seguramente añorando lo que dejaba y perdiendo así lo por venir. A veces añoramos lo que dejamos y perdemos un futuro promisorio, que fue lo que perdió la esposa de Lot. Cuando uno hace las cosas,
a espaldas de otro. Este es otro de los problemas del matrimonio. Yo tengo una vida que mi esposa no conoce. Bueno, hago las cosas a espaldas de ella. No quiere decir que ande con otra o que sea infiel, pero ¿cuántas veces cosas que uno hace a espaldas del otro afectan la armonía matrimonial? Estoy tramando un negocio, estoy queriendo hacer otra cosa, nunca se lo conté. Bueno, eso no es saludable para el matrimonio. He aquí un matrimonio donde no se comparten objetivos comunes, donde las decisiones de la vida suelen ser distintas. Cuidado con el mundo que contamina y hace así desviarnos de los objetivos que Dios nos ha trazado. No le demos lugar. ¿Cuál fue la ruina de este matrimonio? Y el mundo. Por eso, 1 Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un mensaje para personal, pero también para el matrimonio. Me quedan 5 minutos, prometo que termino. Segundo lugar, problemas en la comunión, cuando no hay objetivos comunes. Tercer lugar, problemas en la consideración del otro. Esther capítulo 1 es la historia, no la vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero ustedes después véanla en casa con tranquilidad. El escenario tiene que ver con un rey y un reino en su apogeo. Era el rey Asuero. Asuero es un nombre genérico, no que se llamaba Asuero. Es como faraón. ¿Está? No sé cómo se llamaba, no importa, pero era el Asuero de aquel reino allí en la antigua Persia. Y dice que reinaba desde la India hasta Etiopía, el apogeo del dominio, un gran territorio que ocupaba Asia y parte de África. Un rey afirmado sobre su trono, dice el versículo 2, y que en ese sentir de opulencia ofreció un gran banquete para mostrar su poder. Dice, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y la magnificencia de su poder. Y el verso 6 da detalles del catering y del palacio. Después mírenlo. Ahí está el detalle del palacio y del catering, de la calidad de lo que se comía. Entonces, en ese contexto, el rey mandó traer a la reina para exhibirla delante de una corte de gente alcoholizada. Y que venga la reina con la corona regia para exhibirla y exponerla. Algunos dicen que el único atuendo de la reina era la corona, pero esto es una especulación. El tema es que él se creyó en el atributo de dominar la voluntad de ella y traerla sin siquiera preguntarle, ¿qué pasó? Y ella no fue. Ella no quiso ir. Y esto trajo la bronca del rey, el enojo y una situación crítica en aquel momento en cuanto a la familia real. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el gran tema planteado es la desubicación de quien se cree ser dueño de la voluntad del otro para cumplir sus deseos egoístas. Repito el concepto. La desubicación de aquel que se cree dueño de la voluntad del otro para cumplir sus deseos egoístas sin considerar al otro. Este no es el modelo de Dios. En mi casa mando yo, o se hace lo que yo quiere, no es el modelo del amor que leímos en Efesios 5. ¿Dónde está en la Biblia eso? En ningún lado. Leímos Efesios 5, el modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿En mi casa mando yo? No, 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 no. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el modelo de Dios. Primera Corintios 7:5 habla de esto también, y voy terminando. Y dice, hablando de los esposos, no os neguéis el uno al otro, sino a no ser, perdón, por algún tiempo, de mutuo consentimiento. Esto es el pacto matrimonial.
El mutuo consentimiento. Está hablando de la relación sexual, pero es un concepto que abarca otro tipo de aspectos del matrimonio. El mutuo consentimiento. Así que la expresión popular, que hoy también un poco se ha abandonado, es que en mi casa se hace lo que yo quiera, esto no existe. Mi casa no es el imperio, mi imperio. Mi casa es el hogar de los dos. En casa convivimos los dos y trabajamos los dos. Alguno en una tarea, otro en otra, pero es el lugar de los dos, no es mi imperio. Pese a que el tiempo ha pasado, este concepto sigue vigente y se expresa en la violencia doméstica. ¿Por qué está la violencia doméstica? Porque yo creo que mando yo. Y entonces arreglo las cosas violentamente. Porque me creo superior o porque me creo ocupar un lugar que Dios nunca me dio. Lean la Biblia, hermanos, y van a ver que este del que hablo ahora no es el modelo de Dios. El modelo es Efesios capítulo 5. Este es el modelo de Dios. Cuidado con caer en esto, dejando que la carne tenga lugar. En definitiva, hermanos, son las 10 de la noche y quiero dar mención a los tres enemigos que tenemos que evitar y que los vimos. El primero es Satanás. El segundo es el mundo. Y el tercero es la carne. Todo esto conspira contra la salud matrimonial. Cuidado entonces, hermanos. El hogar que goce buena salud habrá de apoyarse en los pilares que vimos y habrá de velar para que el maligno, el mundo y la carne no tengan participación. Depende de nosotros. Dios nos ayude, queridos, para que nuestro matrimonio goce de buena salud en medio de un mundo que está como está. En medio de un mundo que ha elegido no seguir a Dios. Nosotros somos espectáculo a este mundo que nos mira con extrañeza. El otro día alguien decía, ¿vos cuántos años de casado tenés? 36. Estás loco. No existe eso. ¿Dónde hay alguien que tenga, no hay tantos años, X años de casado? Si llegamos a los 5, es una victoria. En estos 36 años, uno podría tener 3, 4, 5 relaciones si uno se maneja con el mundo. Sin embargo, somos mirados por aquellos que ven sus vidas en ruinas, porque no han elegido el camino de la salud para la vida matrimonial. Hermanos, esto es salud. La palabra no muerde, la palabra enseña, leamos la palabra. La iglesia es necesaria para que vos y yo nos fortalezcamos en el camino de la vida espiritual y matrimonial. No dejemos de congregarnos y no dejemos de cuidarnos, porque Satanás está ahí, como león rugiente, alrededor, buscando a quien devorar. Y a veces no nos damos cuenta cuando entra, como no se dio cuenta Eva. Dios nos bendiga, chicos, hermanos queridos. Gracias por la paciencia. Y bueno, gracias por los lentes. Más o menos me arreglé, pero me costó bastante. Así que Dios bendiga la palabra en esta noche. Amén.